Buenas noches, vamos a comenzar la unidad 2 con este video. El primer texto que vamos a analizar es el de la ventana de Alberti y el sujeto cognitivo. Bien, acá tenemos también muchos conceptos para trabajar, pero vamos a comenzar con la pregunta con la que empieza este texto, que dice, ¿qué nos dice el modo en que un pintor pinta el fondo de un cuadro? ¿Sí? ¿Y por qué vamos a hablar de arte? En este caso vamos a comenzar hablando de arte, de pintura concretamente. Bueno, primero porque la diferencia entre arte y ciencia y filosofía, si bien son cosas distintas, son distintas formas de saber, sin embargo, podemos pensar que muchas veces hay ciertos principios que las atraviesan y que las culturas, las distintas culturas, se presentan en esas formas de determinados modos. Entonces, cuando nosotros nos interrogamos, por ejemplo, ante una pintura, ¿dónde están expresadas las creencias filosóficas más profundas que tiene ese autor? ¿En la escena que está pintando o en el fondo, el modo en que pinta el fondo donde ubica esa escena? Y nosotros aquí vamos a ver que la escena no es tan importante para revelarnos esa creencia filosófica, sino que vamos a prestar más atención en el fondo. Hay ciertas variedades de fondo que se pueden percibir. Por ejemplo, en la época del Imperio Romano y donde está el cristianismo primero, lo que se podría llamar el paleocristianismo, allí el fondo, si nosotros observamos los cuadros, el fondo es plano. ¿Sí? Es decir, no hay una ilusión, no hay un ilusionismo de profundidad, por ejemplo, es plano, es monocromático en general. Sería bueno que este video lo acompañen con una serie de filminas que he subido, y ahí, si ustedes prestan atención en las filminas 2 y 3, que son, van a ver allí unas representaciones de pinturas que han aparecido en el caso de especialmente la filmina 2, en ciertas catacumbas, que son imágenes muy representativas del paleocristianismo. Allí van a ver justamente esto, un fondo plano, monocromático, ¿sí? En la filmina 4 ven una pintura de Wilton, que es de 1395. Allí también pueden apreciar lo mismo, el fondo plano. Si ustedes ven la de, por ejemplo, Simone Martini, otro pintor, que es de 1330, también aquí tiene el fondo plano, pero acá hay una intención de crear una ilusión. Si ustedes observan el cuadro, van a ver un florero en el suelo que parece que está dando la ilusión de un atrás, una pequeña profundidad, ¿sí? Muy rudimentaria, pero allí estaría como esa voluntad de profundidad. En el siglo XIV empezamos a ver una variedad, ¿sí? Con respecto al fondo. Empieza a crearse la ilusión de profundidad, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, comparan las imágenes de un mismo pintor, que es Fra Angelico, de 1410, ustedes van a ver allí, por ejemplo, en la filmina de la imagen 6, que el fondo es plano, pero si observan la filmina 7, ahí van a ver como un cielo que ha pintado un techo que forma una especie de bóveda, y esa bóveda ya empieza a crear esa ilusión de profundidad. Entonces empieza a estar ese interés por crear ese fondo, ¿sí? Y donde claramente se ve una diferencia, un salto bastante profundo, es una pintura, una representación que les he colocado allí, que es de 1400, que es de Witz, que se llama La pesca milagrosa, ¿sí? Ahí en esa filmina justamente van a ver que
es bastante realista la pintura, ¿no? Gombrich, por ejemplo, dice que, bueno, cómo debe haber sido para los habitantes del pueblo, del lugar, poder reconocer en el paisaje, el propio paisaje de ellos, reconocerse inclusivemente como pescadores, porque allí los pescadores son apóstoles son hombres comunes, como seguramente son los pescadores de esa zona. Entonces hay un acercamiento, ¿sí?, de lo divino a lo humano. El fondo, la tesis que nosotros estamos trabajando aquí, es que el fondo no es decorativo, ¿sí?, sino que especialmente a partir de pinturas como por ejemplo esta de la de Witz, el espacio claramente empieza a aparecer y empieza a dar coherencia a la escena. Empieza a trabajarse una ilusión de la realidad. Y esa ilusión de la realidad se la crea, se la genera a partir del uso de una técnica que es la técnica de perspectiva lineal y del claro-oscuro. Entonces, aquí tenemos esa novedad. Con esa novedad, el fondo se transforma justamente en espacio. Tenemos que distinguir la idea de espacio de la de lugar. El lugar es un punto. El espacio es justamente lo que da coherencia a una escena. Ustedes tienen ahí las filminas 9, 10 y 11, justamente unas pinturas de Da Vinci, que es el gran genio del uso de la perspectiva. En las pinturas 9 y 10 en realidad es una pintura más bien analítica de una obra de Da Vinci, donde ahí se puede ver claramente la perspectiva, la creación de la perspectiva, cómo todos los personajes y los objetos son ubicados en ese espacio a partir de la creación de ese espacio. Y en la pintura que aparece en la filmina 11, que es una representación de la Anunciación, también de Da Vinci, ahí pueden ver justamente el fondo, cómo el fondo tiene ese detalle, esa profundidad, los árboles que están en la lejanía, cómo se hacen más pequeños, ¿sí? Entonces empezamos a tener esa gran variedad. Y también aquí podemos hacernos algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, un pintor como Botticelli, que ustedes tienen una representación de Botticelli en la filmina 12, ¿por qué Botticelli no usa la perspectiva? ¿Sí? Y Botticelli tiene razones, no es porque no la supiera usar, talento y genialidad claramente no le faltan, pero hay una razón, es porque hay en el uso de la perspectiva una concepción filosófica que está allí presente. Quizás un poco profetizando la posibilidad de lo que está representado en la filmina 14, que es una representación de Dalí, donde lo que tenemos también es un trabajo en perspectiva. Y fíjense que allí la característica de ese cuadro de Dalí es que tenemos el Cristo visto desde arriba, ¿no? O sea que quizás Botticelli pensaba en un riesgo, ¿no? Eso. Bien, Panofsky, que es un historiador del arte, interpreta que el fondo justamente representa las formas simbólicas de las creencias filosóficas que hay en distintas culturas, ¿sí? Es decir, que no es un adorno, sino que allí hay una forma simbólica que está siendo expresada. Bien, mediante esta técnica de la perspectiva, ¿qué es lo que se está representando? La forma simbólica de qué creencias, ¿no? Y allí vamos a ver algunos conceptos que van a ver que son muy similares a algunos conceptos que hemos estado viendo ya en algunos textos que hemos estado manejando. Uno de esos es la homogeneidad del espacio, ¿sí?
Es decir, que esa homogeneidad del espacio va a ser para nosotros un concepto muy importante y que va a atravesar casi todo el programa de epistemología que nosotros vamos a ver. Bien, el espacio se transforma entonces en un medio consistente, estructurador. Es decir, que el espacio estructura toda la escena, toda la forma de la representación. ¿Qué quiere decir homogeneidad del espacio? Quiere decir que a partir de cualquier punto del espacio se puede construir un objeto, ¿sí? O sea que la homogeneidad del espacio va a garantizar también la homogeneidad de los objetos. Esta es una idea fundamental, la homogeneidad de los objetos, una idea fundamental del conocimiento desde el siglo XIV en adelante, porque si los objetos son homogéneos, se pueden comparar. Y esa es la base de la idea de la medida. Es decir, que para poder medir hay que poder comparar. Y para comparar tiene que haber una cierta homogeneidad. Entonces, la homogeneidad del espacio garantiza la homogeneidad de los objetos. Y hay una estrecha relación entre la homogeneidad del espacio y la perspectiva. No vamos a decir qué es lo que estuvo primero, si la concepción de la homogeneidad del espacio o la técnica de la perspectiva, pero ambas están íntimamente relacionadas. La técnica de la perspectiva es el primer método artístico que permite justamente mapear punto por punto y a escala a los objetos. A los objetos no tal como esos objetos son en sí mismos, ¿sí? No se trata de representar las cosas tal como ellas son en sí mismas, sino tal como son ópticamente percibidas. Es decir, que la técnica de la perspectiva tiene por objetivo representar a los objetos tal como los vemos, ¿sí? Recuerden que nosotros percibimos, ¿sí? Vemos en 3 dimensiones, ¿sí? Esas 3 dimensiones son las que están representadas en la geometría de Euclides, en la geometría euclidiana. Bien, nosotros podemos imaginarnos, no percibir, podemos imaginarnos un espacio de 2 dimensiones, ¿sí? Podemos imaginarnos un mundo plano. No podríamos entenderlo perceptivamente, pero sí lo podemos imaginar. Pero no podemos imaginar, no podemos concebir, o sea, imaginarlo, podemos pensarlo, pero no podemos imaginarlo, percibirlo, un espacio de más de 3 dimensiones. O sea, no podemos representarnos sensiblemente un espacio de más de 3 dimensiones. Bien, entonces estos pintores del Renacimiento, ¿cuál era el objetivo? Justamente eso, pintar lo que vemos. No pintar lo que las cosas son, ¿sí? Sino pintar cómo vemos, ¿no? Entonces, lo que se trata, el gran desafío, es de encontrar un esquema matemático que permita pintar en una tela que es bidimensional, es decir, tiene 2 dimensiones, la realidad visible, que es tridimensional. Ese es el gran desafío. O sea, yo quiero en una tela que es bidimensional representar la realidad visible que es tridimensional. Para eso necesito de la matemática, necesito de un esquema matemático. Bien, a esto es lo que se llama justamente la perspectiva artificial, para representar justamente esto, ¿no? La realidad tridimensional. ¿Qué tiene que ver esto con la epistemología? Bueno, justamente porque la epistemología ha utilizado el vocabulario visual de la representación en perspectiva. Por lo tanto, la representación en perspectiva es mucho más que una metáfora. Es más bien una gramática que nos permite entender la concepción de lo que es el conocimiento
a partir del siglo XIV. Es decir, que nosotros tenemos una íntima relación entre lo óptico y la epistemología. Entonces vamos a ir relacionando estos objetivos de la técnica en perspectiva con la epistemología. Por ejemplo, tomemos lo que ustedes tienen ahí, las filminas 16 y 17. Estas son imágenes actuales que representan lo que se llama un trampantojo, o sea, una trampa para el ojo. ¿Por qué? Porque en una superficie plana nos hacen creer que hay profundidad, ¿sí? Esto lo ideó un ingeniero, pintor, que era Salomón de Caus, ¿sí? Él vivió entre 1576 y 1626. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se proponía él? Crear una imitación del mundo visual. Es decir, es el creador de la realidad virtual. ¿Sí? Fíjense de qué época viene la realidad virtual. El objetivo era justamente el ilusionismo, ¿no? Para eso desarrolla una técnica de la perspectiva. Es uno de los que desarrollan la técnica de la perspectiva. Entonces, lo que se busca en el ilusionismo es imitar cómo vemos. No imitar lo que las cosas son, sino cómo nosotros vemos las cosas. Entonces, ¿por qué eso es un desafío? Habíamos dicho que la tela es bidimensional, nuestra realidad es tridimensional, pero además hay otra cosa. Nuestra visión es binocular, ¿sí? Es decir, intervienen los dos ojos. Y en cambio, en la representación pictórica, como es fija, es una visión monocular. Es como si fuera un solo ojo fijo el que está observando, ¿sí? Bien, entonces ese es el desafío. Cómo imitar la visión binocular, ¿sí? Cuando estamos en una representación en una tela, sería con una visión monocular. Es decir, cómo acercar la visión monocular a una visión binocular. Bien, entonces lo que se empieza a desarrollar entre los artistas del Renacimiento es un criterio de realidad visible. Eso es lo que empiezan a desarrollar. O sea, porque recuerden siempre, el problema era cómo representar la realidad visible, cómo representar lo que vemos, ¿sí? Bien, entonces esto tiene un doble aspecto que tiene que ser conjugado. Por un lado, cuando nosotros decimos lo que vemos, lo que yo veo, en este momento estoy viendo un monedero, ¿sí? Entonces, esto que yo estoy viendo ahora es una apariencia subjetiva. Lo que veo es siempre una apariencia, una manifestación, cómo se me muestra el objeto ante mí, y es subjetivo, porque es como se me muestra a mí, ¿sí? En este instante, con esta luz, en este espacio, ¿sí? O sea que es una representación de una apariencia subjetiva en un instante. Pero además, lo que se quiere es que esa representación sea racional y objetiva, ¿sí? Es decir, cómo hacer de esto que yo veo, que es totalmente subjetivo, ¿sí?, transformarlo en algo racional y objetivo. O sea, que en ese criterio de realidad visible se tienen que conjugar esta apariencia subjetiva con esto que es racional y objetivo. Entonces ahí en el texto se plantean dos modelos de visión, dos conceptos de visión. Uno es la visión que se llama conjuntista. La visión conjuntista es lo que vamos a considerar como la visión mística, ¿sí? En la visión mística, o sea, para los místicos, la mente y el objeto se funden, ¿sí? Es decir, la mente, la percepción, el sujeto que percibe y lo percibido están fundidos, ¿sí?
Entonces, esa es la visión conjuntista, no hay una separación. En cambio, en la visión disyuntiva, que es la visión que se le opone, el sujeto crea el espacio en perspectiva. Y no es un subjetivismo. ¿Por qué no es un subjetivismo? Porque no se origina, en realidad, en la experiencia empírica obtenida por la vista. No es una experiencia subjetiva, sino que el espacio en perspectiva es matemático, ¿sí? Entonces, ese espacio va a obtener del sujeto todas sus propiedades. Quiere decir que el sujeto va a organizar matemáticamente al espacio, ¿sí? Por lo tanto, no se trata de una creación psicológica de un espacio vital propio, sino que es objetivo, es un espacio matemático, ¿sí? Entonces, la visión disyuntiva se va a caracterizar porque el sujeto está separado del objeto. Entonces aquí empezamos a entender lo que significa objetividad. Y esa es una gran novedad. La objetividad supone la separación entre el sujeto y el objeto. Es el mirar desde lejos, ¿sí? El mismo Da Vinci dice en algún lugar que se puede saber mejor algo del objeto cuando lo miramos desde lejos. Cuando lo vemos muy de cerca, se nos desfigura. Entonces, mientras que la subjetividad se caracteriza por una inmediatez, es decir, que no hay mediación, o sea, la visión conjuntiva sería la que expresa la subjetividad. En cambio, la visión objetiva no es inmediata, sino que es mediata. Y hay una separación del sujeto con el objeto. La subjetividad es como una captación directa, por eso hablamos de inmediatez. En la objetividad hay una separación entre el sujeto y el objeto. La objetividad es posible porque el sujeto se aleja del objeto para poder conocerlo. Brunelleschi, que vive entre 1377 y 1446, es quien va a ofrecer a todos estos pintores los recursos matemáticos para poder resolver cuán pequeña se hace una cosa mientras se aleja, ¿sí? Nosotros veamos cómo se nos manifiestan las cosas. Si nosotros pensamos en perspectiva, las cosas que están hacia lo lejos, más alejadas, son más pequeñas que las cosas que están más cerca. Bien, si yo quiero llevar eso a una tela, ¿cuánto debo representar más pequeño aquello que está más alejado de lo que está más cerca? Y eso se hace mediante la matemática, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es una matematización del espacio. Entonces, la perspectiva, el espacio de la perspectiva es completamente matemático, a punto tal que un ciego puede perfectamente comprenderla, ¿sí? Porque es un espacio matemático. Entonces, esa matematización del espacio va a conllevar una concepción filosófica que va a concebir justamente al hombre, al ser humano, al sujeto, justamente como diferente y separado de la naturaleza. Y esa es la base del criterio de objetividad. Y esto atraviesa todas las ciencias naturales, en especial al modelo paradigmático, que va a ser la física, ¿sí? Y es esta una noción epistemológica fundamental. Bien, los postulados que aquí tenemos es, en esta técnica de la perspectiva, entonces es lo que ya habíamos hablado de un único ojo inmóvil, ¿sí? Es decir, que el espacio me da una representación estática, o sea que ese sujeto es una especie de un único ojo inmóvil. El espacio es infinito, es constante y es homogéneo. Estos dos postulados son los que me definen el espacio racional, ¿sí? En este espacio racional,
¿sí? Justamente es lo que me va a dar la objetividad. Entonces, lo que vamos a tener aquí es una diferencia entre las que las cosas son en sí mismas y el modo en que las cosas aparecen en el espacio, ¿sí? Entonces, aquí vemos que justamente el modo para acortar la distancia que hay entre lo que se ve, visión binocular, y la representación de lo que se ve, visión monocular, para cortar esa distancia justamente es que sirve el espacio homogéneo. Alberti, que vive entre los años 1404 y 1472, va a definir a la perspectiva como una ventana transparente, a través de la cual nosotros podemos contemplar una parte del mundo visible, ¿sí? Entonces, la visión monocular lo que hace es transformar el espacio subjetivo de un individuo en un espacio matemático, homogéneo y constante. Entonces, esa es la función, digamos, de la perspectiva. Y aquí tenemos una característica, que el ojo fijo no entra en el espacio, ¿sí? Ese ojo fijo no puede mirarse a sí mismo. Y ese ojo fijo es el que se va a transformar en el modelo justamente del sujeto epistémico. Entonces, ese sujeto no pertenece al mundo. ¿Qué quiere decir que no pertenece al mundo? Fíjense, una cita de Wittgenstein. El sujeto no pertenece al mundo, sino que es un límite del mundo, ¿no? Otra en el mismo Tractatus, ¿no? Nada en el campo visual permite inferir que es visto por un ojo, ¿sí? Es decir, que nada del cuadro permite inferir el sujeto. Cuando hablamos de mundo, hablamos del cuadro, ¿sí? Hablamos del espacio y de los objetos que aparecen en ese espacio, ¿no? Foucault va a ver justamente en la representación en perspectiva lo más paradigmático de la modernidad. Es que quien ordena la representación no puede ser representado. Quien la ordena es quien la constituye, porque es quien organiza y estructura ese espacio estructurador, que es el sujeto. Sin embargo, ese sujeto no puede ingresar al cuadro. Entonces, sujeto y objeto aparecen concebidos como separados. El sujeto se separa incluso de su propio cuerpo. El cuerpo sí puede ingresar en el cuadro, pero el sujeto no, ¿sí? El cuadro es el mundo, ¿no? E introducir al sujeto en el mundo va a crear paradojas, va a crear contradicciones, ¿no? Entonces, veamos algunas paradojas y algunos problemas. Lo que llamamos introspección, que sería el verse a sí mismo del sujeto, está pensado normalmente desde la concepción conjuntista. Y eso nos va a llevar al siguiente problema. Al sujeto, cuando nosotros hablamos del sujeto, podemos verlo en un sentido epistémico o en un sentido ontológico. En un sentido epistémico es esta visión disyuntiva de la que hemos hablado. No podemos representarnos a nosotros mismos, es decir, no podemos representar al sujeto, ¿sí? Porque el sujeto es el que hace posible la representación de lo que aparece en el cuadro, pero no puede ingresar al cuadro. El sujeto es este ojo único que no puede ingresar al cuadro, que está, por lo tanto, separado de todos los objetos que aparecen en el cuadro. Ese es el sentido epistémico del sujeto, ¿eh? En cambio, el sentido ontológico es el sujeto, digamos, que estaría apareciendo en el cuadro de alguna forma, ¿sí? Sería la visión conjuntista, ¿no? Es la inmediatez. Responde a la pregunta del quién observa, ¿sí? Y llegamos solo por la introspección. Entonces, en ese sentido ontológico, cuando nosotros queremos ingresar, porque
¿Dónde está la ontología? En todo lo que está en el cuadro. Entonces, un sentido ontológico nos haría pensar que el sujeto está dentro del cuadro, ¿sí? En el sentido epistémico, y ya lo habíamos visto esto en Kant, la idea es que el autoconocimiento no es posible. Eso es ese sujeto en el sentido epistémico. El sujeto no puede ingresar al cuadro, no puede verse a sí mismo. Pero el sentido ontológico busca, mediante esa inmediatez, captar qué es el sujeto. Entonces, pensar en un sentido ontológico del sujeto, eso nos lleva a un problema, ¿sí? Que ese sujeto en realidad no puede ser un objeto con los otros objetos del mundo, ¿sí? Por lo tanto, ese yo que fue concebido desde ese modelo conjuntista, desde esa inmediatez, ¿sí? Por lo tanto, no podemos observarlo o representarlo desde el modelo disyuntivo, ¿sí? Entonces, la ontología, que es el cuadro, el mundo, nos dice que solo hay objeto y esos objetos son los que hace posible el espacio que ha creado el sujeto. Pero yo, ¿sí? El concepto de yo, ¿sí? No soy un objeto. Yo no refiere a un objeto. No hay un algo que se corresponda con el yo. Yo soy, normalmente, cuando hablamos del yo soy, lo inmediatamente dado, ¿eh? O sea, cuando nosotros pensemos en el yo, ¿sí? Cuando yo, Leticia, el yo psicológico de cada uno, es lo inmediatamente dado. Para Kant, nosotros podríamos tener autoconciencia de ese yo, ¿sí? Que era el yo trascendental, pero no podemos conocerlo, ¿sí? La observación interna siempre sigue el modelo conjuntista porque es esta inmediatez. En cambio, cuando observo el mundo externo, tenemos ahí la distancia y por lo tanto tenemos el modelo disyuntivo. ¿Esto qué conclusión nos lleva? Que solo es posible el sujeto en sentido epistémico y no en sentido ontológico. Es decir, el sujeto es el organizador del espacio, hace posible conocer los objetos, pero no puede conocerse a sí mismo. O sea, el ojo no puede mirarse a sí mismo. Lo único que podemos decir del sujeto son justamente esas condiciones formales del espacio que él ha hecho posible. Bien, estas ideas son las ideas que han predominado en toda la epistemología dominante actual, ¿sí? Entonces se ha tratado de representar ese sujeto, especialmente como un sujeto que puede computar los modelos de máquina de Turing, por ejemplo, y de alguna forma tratar de representarlo. Pero desde estas posiciones, desde esta concepción de sujeto, desde una epistemología basada en este sujeto, no es posible el autoconocimiento. Y si no es posible el autoconocimiento, es decir, si el ser humano no puede conocerse a sí mismo, todas las disciplinas humanas están con problemas, ¿sí? Entonces, a partir de este trabajo vamos a retomar lo que hemos planteado en la unidad 1 para avanzar en el trabajo con respecto al sujeto y que vamos a ver que hay otras nociones de sujeto. Bueno, nos vemos en el próximo video. Buenas noches.